Y como cada jueves vamos a ir hacia Alemania al encuentro de Juliana González, nuestra querida compañera de la DW. Juliana, ¿cómo va todo? Hola Darío, qué placer saludarte este jueves. Lo mismo digo. Bueno, vamos a meternos como siempre temas difíciles, los que nos traes, porque realmente la crisis migratoria que se está viviendo en Europa, la crisis en Lampedusa, esta isla ubicada en el sur de Italia, cerca de la costa de Túnez y de Libia, que ha recibido miles de inmigrantes provenientes de África en las últimas semanas, está generando fuerte tembladera en la Unión Europea. Contanos cómo se está viendo esta discusión allí. Bueno, habría que decir, Darío, que hoy es Lampedusa, pero ayer era la isla de Lesbos, las costas de Grecia, donde de tanto en tanto, o el mismísimo Mediterráneo, donde de tanto en tanto se hunden estas embarcaciones con personas que tratan de llegar al suelo europeo, y esto siempre vuelve a abrir ese debate inconcluso aquí en la Unión Europea sobre cómo organizar esa famosa política migratoria. Y lo que vimos, por ejemplo, la semana pasada, pues fue bastante fuerte, porque una isla pequeña, como tú lo mencionas, tan cerca de la costa africana, pues recibió en un solo día 5.000 personas. Se habla, o incluso hay otros que hablan de 7.000 personas, para una isla que está, digamos, organizada para que reciba más o menos unas 400 personas. Esas 400 personas en teoría tienen un refugio, se empieza todo su proceso de revisar si tienen derecho a recibir un refugio, un asilo político, etcétera, o un asilo por cualquier otra circunstancia, y luego deberían ser transportados a tierra firme y repartidos a los diferentes países de Europa según, digamos, el acuerdo de Dublín, que habla de una cuota repartidora. Pero lo que pasa es que eso no sucede. Primero se quedan esos migrantes allí, cuesta mucho trasladarlos a otros lugares, y lo otro que tenemos es que países como Alemania, donde estamos en este momento, y Francia, que se habían comprometido, digamos, de manera voluntaria y solidaria con Italia, han decidido frenar ese acuerdo que tenían con este país para recibir a esos migrantes, precisamente porque Italia no cumple con su parte, y su parte debería ser que una vez los procesos de asilo, por ejemplo, son negados en Alemania o en Francia, pues Italia se compromete a recibir, como a repatriar a esas personas, y de ahí deportarlas a sus lugares de origen o a terceros países. Entonces, eso no sucede, y eso pues genera el caos que estamos viendo actualmente. Clarísimo. Ahora, la crisis está desatada, como vos decís, de hace bastante tiempo. Ahora, hay miradas acá muy diferentes, porque tenemos por un lado a una primera ministra como Giorgia Meloni con un discurso que llegó al poder, con un discurso muy duro en contra de la inmigración, y del otro lado están las autoridades europeas con una visión distinta. ¿Qué están planteando uno y otro para atender esta crisis? Bueno, lo dices muy bien, y no es solamente Giorgia Meloni, está también Polonia, Hungría, países súper reacios a recibir, digamos, migrantes, a menos de que sean, por ejemplo, ucranianos, que esos sí los reciben. Pero ¿qué vemos ahorita? A una Meloni que obviamente tiene una gran presión interna, y por eso agita esas banderas en las que cree también firmemente, de cerrar la puerta a la migración, y esto significa reformar la ley de la migración, del otorgamiento de asilo dentro de su país, y extender el periodo de detención, si se quiere, de esas personas que están solicitando asilo. Hoy en día son hasta 12 meses, es decir, tienen un año para hacer todo este proceso, para buscar los papeles, para que los entreguen y que se haga todo ese proceso para tomar una decisión. Y ahora esto va a extenderse 6 meses más, es decir, un año y medio, 18 meses, y aplica principalmente a los hombres migrantes en edad de trabajar, es decir, que han excluido los niños, que han excluido a las mujeres de este procedimiento. Pero esto en la práctica, y es algo que critican las ONGs que trabajan, digamos, estos temas humanitarios y de migraciones irregulares, es que se crea una especie de cárcel al aire libre en la isla, mientras es un centro de detención, mientras se soluciona este asunto, para después ser repatriados, y no, digamos, que se venzan los términos o que las personas ya no estén en ese lugar, sino en cualquier otro lugar, y cueste más, digamos, todos esos procedimientos. Eso es por el lado de Italia. Y por el lado de Europa lo que vemos es una Ursula
von der Leyen, tratando de meterle, digamos, el acelerador a crear un pacto en el que se diga básicamente que Frontex, que es esa agencia fronteriza y costera, bastante cuestionada también por devolver ilegalmente a migrantes, asuma más tareas de control, de patrullaje del Mediterráneo y también hacer acuerdos como el que tiene con Túnez en este momento la Unión Europea, que firmó hace 3 meses, que por cientos de millones de euros los tunecinos se comprometen a que los migrantes no pasen, digamos, de sus costas y supuestamente ha dicho por lo menos Túnez que ha detenido a unas 2.500 personas, o sea que ha evitado que embarquen en su frontera norte y que en su frontera sur unas 1.900 personas, pero ha sido también un país duramente criticado porque pues las condiciones de esas personas en el sur son bastante poco humanitarias, si queremos ponerlo en esos términos, porque no tienen agua en el medio del desierto, pero lo que vemos es que con esa llegada masiva de personas a esa pequeña isla italiana, pues el acuerdo no tiene los dientes suficientes que debería tener para detener esta situación. Claro, lo que contás de Túnez, algo que en su momento había ocurrido también con Turquía, donde a cambio, digamos, de determinada cantidad de fondos, Turquía se comprometía a no dejar pasar los que venían de Medio Oriente, pero había muchos cuestionamientos por las condiciones, ¿no?, en las que eran detenidos allí. Ahora, ¿qué imaginás en las próximas semanas que pueda haber algún tipo de anuncio, reuniones que puedan dar lugar a alguna medida o no lo avisorás eso por lo menos en el futuro inmediato? Bueno, la verdad es que es un escenario complicado y digamos que es meternos en la futurología, mi querido Darío, pero también tenemos que tener en cuenta que estamos en un contexto complejo. ¿Por qué un contexto complejo? Porque tenemos unas elecciones en Europa en menos de un año, ¿no?, de los eurodiputados, y lo que estamos viendo es un gran posicionamiento de todos los partidos de derechas en el espectro político y de la ultraderecha que tienen este discurso tan fuerte contra la migración y pues un estudio que salió publicado el día de hoy por 100 politólogos habla que en 31 países de la Unión de Europa, en 31 países de Europa, 1 de cada 3 votantes vota por esos partidos antisistema, buscando, digamos, reacciones de la élite, pero esto conlleva consigo, por ejemplo, estas políticas migratorias de mano dura, de mano fuerte, así que por un lado es muy probable que se quieran mover para poner las cuestiones mucho más duras, pero cuestiones como la solidaridad, como la ayuda humanitaria, quizás no vayan a ocupar un lugar tan relevante más allá de las palabras que el domingo dijera Ursula von der Leyen, que no podíamos olvidar que este continente tenía un deber moral con el tema de otorgar asilos y responsabilidades internacionales en esa materia. Clarísimo, clarísimo como siempre. Juliana, un placer. Hasta la próxima. El gusto es mío, hasta la próxima.